Gendarmería de Chile, Sebastián Urra Palma, directores y directoras de servicios, las y los representantes de la Federación Nacional de Acceso a la Justicia y la Asociación de Funcionarios de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en especial a dirigentes de los comités de seguridad pública, juntas de vecinos y red de cuidadoras de la comuna de Macul, y a todas y todos quienes nos acompañan hoy. Para comenzar, el ministro de Justicia y Derechos Humanos compartirá unas palabras con las y los presentes. Muy buenos días a todas y todos. Desde el año 2011, en que el Congreso Nacional aprobó una reforma constitucional que establecía el mandato al legislador para que estableciera el asesoramiento a las víctimas de delitos, el sistema institucional chileno ha realizado distintas iniciativas con ese fin. Las indicaciones al proyecto de ley que hoy día se presentan lo que hacen es estructurar el sistema de acceso a la justicia, particularmente el sistema de protección a las víctimas a través del sistema de defensoría de las víctimas, producto de la experiencia de más de una década en tanto de las corporaciones de asistencia judicial como la Subsecretaría de Prevención del Delito. El modelo que hasta ahora el sistema institucional chileno ha desarrollado es principalmente el sistema de asistencia legal general, pero además mecanismos de programas presupuestarios, como en el caso de niños, niñas y adolescentes, Mi Abogado y La Niñez se Defiende. En total, hasta ahora, las personas beneficiarias son más de 684.000 en el sistema institucional. Sin embargo, un modelo así resulta relativamente atomizado y es por eso que lo que hace el proyecto que hoy se presenta es establecer un servicio público descentralizado sometido a la supervigilancia del Ministerio de Justicia, estructurado sobre la base de 16 direcciones regionales. En algún sentido se supera el modelo que actualmente existe de la asistencia legal basado en las corporaciones de asistencia judicial, estructurado básicamente sobre 4 grandes macrozonas, que si bien han contribuido significativamente para el proceso de la asistencia legal en Chile, lo cierto es que la demanda de nuevas atenciones y particularmente la posición de las víctimas exige un sistema algo más eficiente desde el punto de vista del diseño institucional y del rol que le corresponde al Estado en ello. Así las cosas, el proyecto que hoy día se firma está construido sobre la base de 3 ejes centrales. El primero, la asistencia a una asesoría jurídica en general, pero también especializada en ámbitos tan diversos como la niñez, en el caso de los adultos mayores, la defensoría laboral en materia de derechos humanos. Innovativamente establece un sistema de resolución colaborativa de conflictos, incluyendo la mediación, una experiencia que por cerca de 2 décadas ha sido exitoso en materia de familia y que resulta razonable extenderlos a otros ámbitos con el propósito de descongestionar el sistema judicial. Y el tercero es que establecerá un mecanismo integral de atención de víctimas, en particular en el caso de delitos violentos. Habitualmente las víctimas suponen acciones en 3 ámbitos. El primero en el ejercicio de la acción penal, el segundo es en la atención psicosocial y el tercero en el de la información. Las víctimas, contrariamente a lo que muchos creen, no solo reclaman la intervención de la acción penal por parte del Estado, especialmente requieren de oportuna atención psicosocial, que alguien efectivamente las acompañe, que pregunte la situación en la que se encuentran y que oriente de alguna otra manera la forma y modo de abordar la tragedia que acaban de haber enfrentado. Pero también resulta, y de conformidad a los antecedentes que han servido de base para la elaboración de este proyecto, que las víctimas requieren de información actualizada y permanente. De ahí que uno de los aspectos claves del desarrollo de este proyecto tenga que ver con el modelo de gestión de información y de atención de casos. Un proyecto de estas características hubiese sido sencillamente imposible, no solo con el trabajo de las corporaciones de asistencia judicial y de la Subsecretaría de Prevención del Delito, donde se encuentra la cantidad importante de experiencias para abordar este tipo de aspectos, sino que especialmente sería imposible sin que las asociaciones de funcionarios, en el caso de la Subsecretaría de Prevención del Delito, y la Federación, en el caso de los funcionarios de las corporaciones de asistencia judicial, no hubiesen contribuido con su experiencia en los procesos de discusión de elaboración del proyecto que hoy día se presenta. Esta circunstancia es extremadamente relevante, porque si hay un eje central sobre el cual descansa este proyecto, es que la prestación de la asistencia jurídica, el acceso a la justicia y especialmente la atención de las víctimas
requiere conocimiento especializado en los lugares donde las prestaciones se realizan. Y de ahí, por lo tanto, que la experiencia recopilada por más de una década sea útil para la conformación de este nuevo servicio público. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro Cordero. A continuación, hará uso de la palabra la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toa. Presidente, autoridades, señoras, señores, muy buenos días. Este proyecto que estamos hoy día presentando es parte de la agenda priorizada de seguridad que hemos concordado con las cámaras del Congreso y que comprende un conjunto de 31 iniciativas. Algunas de ellas son mociones parlamentarias que el Ejecutivo se comprometió a indicar, complementar y darles urgencia. Otras son proyectos que como Gobierno nos comprometimos a presentar y algunos de ellos son proyectos de gran magnitud. Este que estamos presentando hoy es uno de ellos. El conjunto de estos proyectos surgió de un acuerdo entre distintos sectores políticos y poderes del Estado. Y desde ese punto de vista incorpora énfasis que entre todos fuimos aportando. Pero de alguna manera este conjunto de proyectos también refleja ámbitos distintos que es necesario complementar para tener una forma eficaz, integral, de atender la prioridad por la seguridad. Y ello se refleja en la naturaleza de los proyectos que componen esta agenda. Una parte relevante de ellos se refiere a mejorar la forma en que la persecución penal ataca los delitos. En algunos casos, estableciendo una nueva configuración de esos delitos, en otros casos, entregándole a los organismos persecutores nuevas condiciones, mejores facultades para perseguirlos. En este primer grupo, por ejemplo, tenemos el proyecto ya despachado de contrabando, que incluye el contrabando de dinero y mejores condiciones y atribuciones para perseguir este delito de las distintas agencias que participan de esa persecución. En esa línea está también el proyecto de usurpación, también ya despachado, que permite perseguir en mejores condiciones y sancionar este delito. El proyecto de daños al transporte, que se refiere a los daños que se ejecutan al transporte público, que no es solo un daño a la propiedad, es un daño a un servicio esencial para la población. El proyecto que se refiere al porte de combustible con el objeto de armar objetos incendiarios en el contexto de manifestaciones públicas. El proyecto de delitos económicos, que lo que busca es perseguir esos delitos de cuello y corbata que muchas veces se nos olvida que son tan delitos como los otros y tienen una gran capacidad de causar daño. El proyecto que se refiere a poner más exigencias a la libertad provisional, tema tan sensible para la población, o el proyecto que considera las detenciones múltiples como un factor para considerar la prisión preventiva en algunos casos. Todos estos proyectos y varios más, no los voy a nombrar todos porque son muchos, van en esa línea. Hay una segunda línea de proyectos muy importante porque es una temática que hoy día nos afecta y nos está preocupando altamente. Se refiere a mejorar la regulación en materia migratoria para controlar temas que se vinculan a la migración, pero tienen que ver con una dimensión de comisión de delitos o de utilización de los flujos migratorios para atraer al país bandas criminales. En ellos, por ejemplo, hemos establecido la posibilidad de control de identidad en la frontera en una franja de 10 kilómetros, o hemos entregado nuevas facultades a las policías de carabineros para ser coadyuvante en esta tarea que es principalmente de la Policía de Investigaciones. En tercer lugar, hay un conjunto de proyectos que lo que hace es fortalecer los organismos que están a cargo tanto de la persecución como de colaborar en la prevención en la comisión de delitos. En estos últimos, la seguridad privada, el fortalecimiento del rol de los municipios en su rol preventivo y fundamentalmente el fortalecimiento de las condiciones en que los funcionarios municipales
colaboran en materias de seguridad, condiciones que hoy día son muy precarias y que vamos a mejorar con esta ley. O el llamado a servicio en Carabineros, para traer de vuelta a Carabineros recién retirados para fortalecer las dotaciones. O el proyecto de cámaras corporales también ya despachado, para que tanto las personas sobre las cuales actúa la policía como los policías mismos tengan la protección de un registro de sus operaciones más sensibles. O el proyecto de reglas de uso de la fuerza, que busca llevar a nivel legal eso tan importante que es las condiciones en las cuales autorizamos a los organismos de seguridad pública a hacer uso del monopolio de la fuerza. Un cuarto grupo de proyectos, y aquí se inserta el que estamos hoy día firmando, son proyectos de fortalecimiento y creación institucional. Este grupo es el grupo más complejo de proyectos de mayor magnitud y también de debate más dificultoso en el Parlamento. Aquí se encuentra el Ministerio de Seguridad Pública, la Fiscalía Supraterritorial, el Sistema de Ciberseguridad, la institucionalidad de inteligencia del Estado, la institucionalidad de inteligencia económica, todas instituciones nuevas que van a cumplir un rol fundamental en robustecer la capacidad del Estado para prevenir los delitos, para sancionar los delitos, para articular a las agencias públicas y privadas en un trabajo colaborativo. Y aquí entra el proyecto que presentamos hoy, el último que nos faltaba por ingresar al Parlamento. Con esto el Ejecutivo ha cumplido con todos los ingresos y con todas las indicaciones que había comprometido en esta agenda. Y este proyecto, que es uno de los 31, pero es uno demasiado esencial, lo que hace es generar mejores condiciones para que las víctimas se sientan integralmente apoyadas en la experiencia dramática, difícil que les toca vivir. El ministro de Justicia recién decía que las personas no solo esperan que la justicia sea eficaz, sino que esperan que los tome en serio, que los trate dignamente, que los informe, que los acompañe, que los apoye. No solo la gente espera eso de la justicia. Cuando le preguntamos por qué se siente insegura, una de las razones por las que se siente insegura es porque cuando se comete un delito en su contra se sienten muy solos. Se siente que se habla mucho de ellos, pero se habla poco con ellos, que no son acompañados, que no saben lo que está pasando, que no son tomados en cuenta, que el proceso penal avanza, se supone, defendiéndolos a ellos, sin que ellos puedan ser considerados, sin que ellos puedan informarse y muchas veces sin sentir que su perspectiva está suficientemente considerada en la manera en que se está investigando y se busca sancionar ese delito. Todas esas cosas se busca mejorar con este proyecto. Es un proyecto integral de acceso a la justicia, de defensoría de las víctimas, comprende los aspectos informativos, sociales, psicológicos y también de representación judicial en los delitos más graves. Y tiene algo muy importante, el ministro Cordero ya lo mencionó, pero yo quisiera aquí mencionarlo desde el Ministerio del Interior, que aquí se busca hacer converger múltiples iniciativas que hay hoy día en el Estado, desparramadas en distintas partes, muchas veces desarticuladas, en una institucionalidad única, que sea integral y que su foco sea la víctima, no el ministro A, B o C o la cartera, sino la víctima, las víctimas. Y para hacer eso posible, muchas instituciones van a tener que cambiar de cómo son hoy día a cómo van a ser después. Entre ellas los centros de atención de víctimas del Ministerio del Interior que dependen de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que hoy día es la instancia más importante, más grande que tenemos en el Estado de atención de víctimas, que van a trasladar su domicilio desde el Ministerio del Interior a esta nueva institucionalidad que va a depender del Ministerio de Justicia. Casi siempre cuando se intenta hacer estas cosas no se puede. Aparecen conflictos, problemas, temores y se tranca la pelota, como se dice. Bueno, aquí se ha buscado primero recoger la experiencia de veces anteriores en que esto se intentó y se complicó. Tanto el subsecretario Vergara como el ministro Cordero han dialogado con las asociaciones para también generar condiciones favorables. Tenemos también la dimensión de las corporaciones de asistencia judicial, que también el ministro Cordero mencionaba, y esto es vital para que esta nueva institucionalidad funcione.
que todos nos pongamos al servicio de generar una puerta única de entrada que considere todas las dimensiones de la experiencia de las víctimas. Entonces, este proyecto es el último que estamos ingresando por su complejidad, por todas las dimensiones que tenía, pero es un proyecto demasiado importante. Y para las personas que todos los días nos dicen que quieren más seguridad, nos están diciendo que quieren más carabineros, nos están diciendo que quieren más fiscales, nos están diciendo que quieren que no haya impunidad, pero también nos están diciendo no nos dejen solos, apóyennos, acompáñennos, no permitan que la forma en que la sociedad enfrenta esta temática sea sin nosotros. Este servicio es para eso y en ese sentido no es solo uno de 31, es uno de los pilares más importantes de la agenda. Así es que felicito el esfuerzo liderado desde el Ministerio de Justicia, pero en el que han contribuido varios ministerios, incluyendo el nuestro, SECPRES, el Ministerio de Hacienda, de que lleguemos a esta etapa y ahora le toca la palabra al Parlamento, que esperamos acoja este proyecto y lo tramite con la mayor urgencia para que prontamente sea ley de la República. Muchas gracias. Agradecemos a la ministra Toá por sus palabras e invitamos a Mercedes Soto Maureira, quien nos entregará su testimonio como usuaria del Programa de Atención a Víctimas de Delitos Violentos CAVI de la Corporación de Asistencia Judicial. Buenos días. Mi experiencia fue muy buena. Tuve una buena acogida por la corporación que me apoyó en el caso de la muerte de mi hijo. Me acompañó la señorita Gabriela, la señorita Daniela y el abogado Rodrigo. Ellos me ayudaron en la defensa, ganamos el caso de mi hijo y se hizo justicia. Se condenó a la persona que mató a mi hijo hace 2 años, la cual me quedaron 2 nietos muy lindos y he pasado una experiencia bonita, bien acompañada. Me acompañaron en todo el proceso, en la cual una corporación me cerró la puerta, pero ellos me lo abrieron y me ayudaron. Y estoy muy emocionada. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes, por su sentido testimonio. Para materializar este proyecto, el presidente Gabriel Boric, la ministra Carolina Toá, el ministro Mario Marcel y el ministro Luis Cordero firmarán a continuación el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas. Agradecemos al presidente, a la ministra y los ministros. Para continuar, invitamos al presidente de la República, Gabriel Boric, a compartir unas palabras. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos, en particular, señora Mercedes, por contarnos su experiencia, a tu nieta, también tus nietas.
muchas gracias por la generosidad de venir acá. Quiero que sepas que como presidente de la República lo valoro mucho, porque la experiencia que tú has contado nos sirve para aprender, para mejorar y para que todos los que estamos aquí presentes y los que están viendo dimensionen que detrás de toda la pelea política, detrás de los grandes titulares o los Twitter, hay personas de carne y hueso que sufren, que no quieren que se haga política a costa de ellos, que quieren que todos vayamos en su apoyo y que trabajemos juntos para que tengan justicia y dignidad. Y eso es lo que usted, señora Mercedes, hoy día representa, y por eso le agradezco muchísimo su presencia y la de su familia, por el recuerdo también de su hijo, y me alegro que en ese caso haya existido la justicia. La atención de las víctimas, como decía la ministra Toá, es un aspecto central del trabajo que tenemos que desarrollar, que desarrollamos desde el Gobierno, y por eso estamos ingresando este nuevo proyecto de ley para mejorar el apoyo a quienes han sido víctimas de la delincuencia. No fue fácil. Hemos tenido una agenda compleja en el Congreso donde a veces hemos tenido momentos de encuentro, como cuando acordamos los 31 proyectos priorizados, y otros momentos de desencuentro. Pero acá, como bien decía la ministra Toá, el Gobierno está cumpliendo con lo que se comprometió. Y por lo tanto, ahora es tarea conjunta. Acá no se trata de que uno le pase la pelota a otro, sino que vamos a tener que seguir colegislando en conjunto con el Parlamento, pero de sacar estos proyectos adelante. Presentamos el proyecto, ahora tenemos que materializarlos y crear esta nueva institucionalidad que va a mejorar la atención y la defensa de las víctimas de la delincuencia en Chile. Como explicaba el ministro Cordero, este nuevo servicio transforma a las actuales corporaciones de asistencia judicial en un servicio nacional de acceso a la justicia y la defensoría de las víctimas. Con esto se permite el acceso a la justicia de manera integral, con apoyo psicológico, con apoyo social y legal para quienes lo necesiten. Quiero recalcar algo que decía la ministra Toá. En todos los lugares a donde yo voy como presidente me mencionan el tema de la seguridad como prioritario. Y el aspecto de la seguridad tiene muchas dimensiones. Uno es la tremenda pega, y quiero agradecerle por ello, reconocerlos por ello, porque es su trabajo lo que hacen día a día carabineros representados hoy día por el general Yáñez y la PDI representada acá también por su director general. Ese trabajo que hacen ambas instituciones en conjunto, PDI, Carabineros y en algunas ocasiones también la Policía Marítima, es tremendamente relevante. Pero no es lo único, porque para combatir la delincuencia también tenemos que recuperar barrios, tenemos que recuperar el espacio público. Por eso, por ejemplo, veo acá lo que ha hecho la delegada de la región metropolitana, Constanza Martínez, en conjunto con otras instituciones, como nos comprometimos en la cuenta pública, derribando los narcomausoleos en diferentes comunas y regiones de nuestro país ahora, y cuando son otras regiones, por supuesto, le corresponde a otros delegados, pero no solamente destruyendo, sino que destruir y construir inmediatamente plazas, juegos para niños, encuentros. Lo que ha hecho la alcaldesa de La Pintana, por ejemplo, con la orquesta juvenil o con el rugby. Lo que ha hecho la alcaldesa de Calle Larga. Ayer estuvimos acompañando a los deportistas del quad rugby de los Parapanamericanos y era sorprendente ver a 6 jóvenes de Calle Larga que estaban saliendo adelante gracias a eso. Con eso también se combate la delincuencia. Y por cierto, fortaleciendo las instituciones y preocupándose de las víctimas, que es lo que estamos haciendo hoy día. Y es que este fenómeno no es aislado.
Chile, al igual que los demás países del continente, enfrenta nuevos desafíos en materia de seguridad pública. Y nuestro gobierno ha puesto para eso más recursos para las policías, mejorado el control fronterizo, realizado el Plan Calle Sin Violencia, tenido en conjunto avances legislativos con oficialismo y oposición y políticas nacionales como la Política Nacional del Crimen Organizado. Pero acá no hay espacio para la autocomplacencia, porque sabemos que cada crimen o cada delito es un dolor demasiado profundo y por lo tanto esto no puede ser una competencia. Tenemos que preocuparnos de dos cosas: de los hechos, de la realidad de los hechos y también de la percepción de la gente. Y el gobierno tiene la obligación de actuar. Pero cuando se ridiculizan las cosas que se hacen, también se hace daño. Y déjenme poner un ejemplo. La semana pasada, la ministra del Interior, en conjunto con otras autoridades, fue a Colchane a inaugurar un recinto fronterizo del más alto nivel con nueva tecnología. Y hubo quienes, incluso con responsabilidad política o con irresponsabilidad, aprovecharon una imagen de una empresa a cargo de un aspecto específico de lo que estaba haciéndose en la frontera para decir que eso era lo único que se hacía. El caso del altavoz para dirigirse específicamente a quienes estaban cruzando la frontera y decirles que estaban identificados. Omitieron el control, el reforzamiento, el empadronamiento que se está haciendo, la devolución, la reconducción que se hace en el caso de Bolivia. Todo eso omitido. Se quedaron solamente con lo que convenía para el objetivo político. Eso es inaceptable. No ayuda en nada al debate. Entonces, en esto todos tenemos que ponernos serios porque el objetivo es común. Entonces, si el objetivo es común, ¿de qué sirve andar peleando? ¿De qué sirve tratar de tener el tuit con más likes o el video con más reproducciones? Pongámonos a trabajar en conjunto en esto. Sin mentiras, en función de los datos. Hay quienes, a quienes se le presentan datos y dicen, no, estos datos están inventados, los datos de la misma policía. Y miren lo que genera eso. Hace poco salió un estudio de opinión en donde el 53% de los chilenos creía que Chile es el país más inseguro de América Latina. El 53% de los chilenos creía que Chile es el país más inseguro de América Latina. Eso es falso. Chile no es el país más inseguro de América Latina. ¿Ha aumentado los delitos violentos? Sí. Y es nuestra y mi principal prioridad. Pero de ahí a mentirle a la población y tratar, a partir de generar más sensación de temor, un punto político, no se avanza. En Chile hoy día el promedio, la tasa de homicidios que tenemos es de 6,6 cada 100.000 habitantes. Y es de los países que tienen datos en la región el país el más bajo, si no el segundo más bajo. Ahora, ¿esto debiera ser consuelo de algo? No, para nada. No es consuelo de nada. Porque esas 6,6 personas cada 100.000 habitantes son un dolor profundo para cada una de las familias, como lo ha contado la señora Mercedes. Y por lo tanto no hay nada de qué congratularse, pero no mintamos. No empoderemos a la delincuencia, porque cuando se debilita la autoridad, y esto lo tenemos que, ha sido un aprendizaje conjunto de todos, cuando se debilita la autoridad, ya sea Carabineros, la PDI o las autoridades políticas, en el combate a la delincuencia, avanza la delincuencia, avanza el narco. Entonces, en esto quiero ser muy categórico. Necesitamos que todos trabajemos en la misma dirección. Cuando se invita, por ejemplo, a autoridades o exautoridades para que en su experiencia nos puedan a todos colaborar en torno a este interés que es común, uno espera que colaboren. Y no entrar en ese permanente dime y direte de no, es que yo antes te dije que el problema es hoy día. El problema es hoy día y hoy día tenemos que solucionarlo todos.
Yo les he contado algunas veces que me levanto y la primera interacción que tengo es con el jefe de mi escolta, que me cuenta cuáles son los delitos violentos que han ocurrido en las últimas horas. Y todos los días tenemos un intercambio con la ministra del Interior, a veces con el subsecretario del Interior, a veces con el subsecretario de Prevención del Delito o con alguno de los delegados regionales, para estar monitoreando y ajustando tuercas para mejorar justamente el combate a la delincuencia. ¿Se pueden mejorar cosas? Por supuesto. Y eso estamos haciendo. Esto no fue un trabajo solo. Acá las asociaciones de funcionarios, la oposición también colaboró. Pero necesitamos más sinergia en esto. Como anunciamos el 17 de noviembre, el Gobierno, en conjunto con Carabineros y la Policía de Investigaciones, ha dispuesto una serie de medidas para mejorar la eficacia policial, la seguridad y la prevención de los delitos. En los próximos días se va a desplegar un plan operativo especial de intervención territorial en barrios que se consideran críticos, aumentando presencia policial en barrios y comunas para prevenir hechos de violencia y además frenar el uso de armas de fuego. Y en esto hay varias medidas que se están trabajando en conjunto con diferentes actorías. También vamos a reforzar y ampliar el plan Calle Sin Violencia, con una nueva línea de trabajo que incluye equipos de fiscales especializados en delitos de homicidio. Ahora, mientras se está haciendo todo esto, un sector de la oposición, porque no meto a todos al mismo saco, le dio un ultimátum a la ministra del Interior y anunció una acusación constitucional si el Gobierno no expulsa a alrededor de 12.000 migrantes irregulares. Lo que ellos no fueron capaces de hacer durante todo el Gobierno anterior, nos están exigiendo que lo hagamos en 2 meses, sabiendo que materialmente es imposible. Entonces, permítame contarle qué estamos haciendo en el caso de la inmigración irregular. Primero, se hizo un llamado para el que queda 1 mes de plazo, si no me equivoco, del empadronamiento voluntario. Porque, también hay que decirlo, no se puede confundir, y esto podrá ser impopular, pero hay que decirlo porque hay dignidad detrás. Migración no es igual a delincuencia. Y el día de mañana, quién sabe, tal como sucedió ayer en la historia reciente de Chile, pueden ser los chilenos los que tengan que emigrar. Entonces, no asociemos a todo migrante con la delincuencia. ¿Hay migrantes que delinquen? Sí. ¿Ha aumentado la delincuencia de los delitos producto de delincuencia importada? Sí. Pero es muy injusto meter a todo el mundo al mismo saco. Entonces le estamos dando la oportunidad a quienes trabajan de manera honesta para poder empadronarse e iniciar un proceso de regularización. Sin embargo, a quienes no realicen esto se presumen sospechosos. Y por lo tanto, a esas personas, a las que no realicen el empadronamiento, vamos a buscarlas, vamos a encontrarlas y las vamos a expulsar. Ahora, esto no es fácil ni obvio, cuesta plata, hay que conseguir aviones, cuesta esfuerzo de las policías, esfuerzos del Servicio Nacional de Migración, y ayer tuvimos una reunión con el director de la PDI, Sergio Muñoz, con el director nacional de Migraciones, Luis Taller, con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, con el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, y con la ministra del Interior, Carolina Toá, para justamente afinar esas tuercas. Inmediatamente después, perdonen que me extienda en esto, pero creo que es importante contar las cosas que se están haciendo. Cité a la embajadora de Estados Unidos y tuve una reunión con la embajadora de Estados Unidos aquí en La Moneda para asegurarnos que la aerolínea Conviasa, que es venezolana, pudiera realizar vuelos de repatriación de ciudadanos venezolanos a Venezuela, porque los operadores de los vuelos aéreos temían de que hubiese sanciones si es que operaban con esta aerolínea. Y nos aseguraron, la embajadora de Estados Unidos, mediante un decreto que está publicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que
no hay sanciones para los vuelos de Conviasa, de repatriación. Eso nos va a permitir aumentar significativamente el flujo de expulsiones tanto judiciales como administrativas. Entonces acá también le hablo a quienes han venido a Chile a delinquir. Los vamos a encontrar y los vamos a echar. Y en el caso de los que cometan delitos violentos, la justicia se encargará de juzgarlos. Porque si ustedes han notado también, en los últimos casos de alta connotación pública, Carabineros y la PDI ha tenido una labor realmente destacable. En general, al que comete un delito de alta connotación pública se le encuentra y se le juzga. Hay ciertas cuestiones que tenemos que mejorar. Por ejemplo, un proyecto de ley en conjunto, si no me equivoco, con el diputado Soto, con el diputado Leiva, para que quienes cometan delitos o faltas utilizando armas se presuma que son peligrosos para la sociedad y por lo tanto queden en prisión preventiva. Un poco la frustración que tuvimos con el caso de Quinta Normal hace poco, del Parque Quinta Normal, que está en Santiago, en la comuna de Santiago. Entonces, se están haciendo muchas cosas en esta materia. Pero ¿de qué sirve? ¿De qué creen que le sirve a la señora Mercedes un ultimátum de amenaza de acusación constitucional? Entonces, por favor, trabajemos todos en la misma línea. Porque a la delincuencia le vamos a ganar como Estado y como sociedad, no como derecha o izquierda. No las instituciones trabajando por separado. No el parlamentario que tenga más retweets. No yo porque suba 1 o 2 puntos en una encuesta X. Todos juntos como sociedad. Ese es el compromiso que tenemos y le vamos a ganar por la sociedad entera, por la señora Mercedes y su familia, por los jóvenes, porque el delito sabemos que no es el camino, tal como lo demuestran los jóvenes de la Orquesta de la Pintana que hoy día están tocando en París, o los jóvenes que hoy día nos están dando una demostración de cómo se puede salir adelante en los Parapanamericanos, a los que, por cierto, invito a ver en esta semana. Esta pelea la vamos a enfrentar desde la más alta unidad y no me cabe ninguna duda que si logramos eso, vamos a salir victoriosos y vamos a estar todos orgullosos, sin importar el color político. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Voy a contestar un par de preguntas que entiendo que habían considerado. Presidente, ¿cómo está? Buenos días. Está Rodrigo. Presidente, a raíz de lo ocurrido en Argentina hace pocas horas con la elección del presidente electo, ahora Javier Milei, ¿de qué manera afecta esto la definición que usted tiene que tomar con la representación de Chile en ese país? ¿El embajador o embajadora va a ser un factor, por ejemplo, la militancia política de esa persona, considerando que el presidente electo ha mostrado sus reparos contra el comunismo, el socialismo, y en qué plazos va a tomar esa decisión? Mire, a mí, permíteme darme una vuelta un poquito larga para contestar la pregunta. Yo antes de conocer Santiago, conocí mucho más Trelew, Río Gallego, Ushuaia, Río Grande, la provincia del Chubut, Santa Cruz y Río Negro. El pueblo chileno con el pueblo argentino son pueblos hermanos. Por lo tanto, mi deber como presidente de la República es que, independiente de las diferencias políticas que sin lugar a duda existen entre el presidente electo y el gobierno en ejercicio en Chile, nuestros pueblos y nuestros países tengan relaciones de Estado con altura de miras y, por lo tanto, sigamos promoviendo la integración en el máximo nivel. Nosotros vamos a designar a un embajador con las mejores competencias para eso. Pero el embajador lo designo yo, no al otro lado. Y eso lo vamos a hacer en función de los intereses conjuntos de Chile y Argentina y que no les quepa duda que, independiente de las diferencias, esas diferencias políticas no nos pueden nublar en que nuestra integración entre Chile y Argentina es absolutamente necesaria
y es lo que yo voy a defender durante todos los años que nos quedan de mandato. No, vamos a tratar de conversar hoy día. O sea, es difícil. Cuando yo fui electo hubo como una semana de llamados, pero estamos tratando de hacer la comunicación. Me parece que estas son cuestiones de Estado que hay que hacerlas a nivel institucional y por lo tanto sí estamos haciendo los contactos para hablar. Espero que suceda hoy día. Estamos conversándolo. Mi disposición en esto, insisto, estas son cuestiones de Estado. Y acá yo no necesito que nadie me diga lo que como presidente tengo que hacer o no. Acá yo tengo que representar al Estado de Chile en su continuidad histórica y Argentina es un país prioritario en nuestras relaciones y por lo tanto yo voy a cumplir ese deber en todas las dimensiones diplomáticas que existan. Muchas gracias. Hola, presidente. Queda una pregunta. Vale. Sí. Presidente, bueno, queríamos saber finalmente cuál es la lectura o la reflexión que usted hace a propósito de lo mismo, de que ayer se invitó a exautoridades del gobierno de Sebastián Piñera en seguridad para hablar de estos temas. No llegó nadie. Después respondió a través de un video el ex subsecretario Rodrigo Villa, dijo que él sí estaba trabajando con el gobierno en una mesa paralela, pero en ese sentido queda la sensación de que finalmente por un lado se pide diálogo, pero por el otro lado no llegan los personeros políticos de la oposición. En ese sentido, ¿usted ha tenido contacto con ex autoridades? ¿Ha tenido reuniones privadas como si las ha tenido, por ejemplo, el subsecretario Monsalve? El subsecretario Monsalve y la ministra Toá han tenido toda la disposición y el diálogo permanente con autoridades tanto de gobiernos de la actual oposición como también del gobierno del presidente Lagos, incluso del presidente Frey, de la presidenta Bachelet. Y en eso no nos vamos a perder. Nosotros vamos a seguir invitando a colaborar en esto. Y la gente será la que juzgue, el pueblo chileno será el que juzgue cuál es el objetivo detrás. Nosotros queremos, en conjunto con todas las instituciones y toda la sociedad, ganarle la pelea de la delincuencia. Y para eso nos necesitamos todos y por lo tanto nosotros, más allá de los dimes y diretes propios de la contingencia política, vamos a seguir buscando la colaboración de todos los sectores. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente al presidente de la República y de esta forma damos por finalizado. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.